Señor. Ayúdanos a amarte más, Señor, a desear aprender más de ti, Señor, a que nuestra alma, Señor, anhele, Señor, escucharte, Señor, pasar tiempo contigo, Padre. Te pongo en tus benditas manos este servicio y el día de hoy, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Jovan, ¿puedes colocar la proyección, por favor? Bueno, quiero darles gracias a todos nuevamente y contarles un par de anuncios antes de iniciar nuestra prédica en esta mañana. Y quiero contarles que vamos a continuar con la ayuda de Dios reuniéndonos a través bueno, no sé si llamarlo así, reunirnos a través del Facebook, pero vamos a continuar los estudios del día miércoles sobre el libro de Eclesiastés. Este día miércoles que viene, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el capítulo número 4 y vamos a estudiar los primeros 15 versículos, es decir, todo el capítulo número 4 del libro de Eclesiastés. Y vamos con la ayuda de Dios a continuar reuniéndonos los próximos domingos. Vamos a analizar un poco más cómo vamos a hacerlos, si vamos a hacer 2 servicios, si vamos a hacer un servicio. Bueno, estamos en eso, pero les quiero agradecer a ustedes que hayan venido hoy y que juntos hoy podamos compartir la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, quiero hoy invitarlos a que abran su Biblia en el capítulo número 15 de Juan. Y estoy muy contento porque, bueno, nos volvimos a reunir después de ¿cuántos meses? Como de 2 meses. 2 meses, sí, como 8 semanas estuvimos separados y hoy nos volvemos a reunir. Así que es un milagro que juntos podamos reunirnos. Están todos muy, muy bien vestidos. Nos unimos como para el matrimonio de alguien muy importante, ¿verdad? Bueno, vinimos a adorar a nuestro Dios, eso es lo que hemos venido a hacer. Bueno, ahora quiero mostrarles algunas imágenes de lo que hemos hecho en cuarentena, aunque yo no, realmente quien lo ha venido haciendo es mi esposa. Pero ya les voy a contar un poco acerca de eso, que nos va a servir como introducción a nuestro estudio el día de hoy. Les invito antes de empezar nuestra lectura, a que oremos un minuto y pongamos este tiempo en las manos del Señor, nuestro estudio. Amén. Santo Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres digno, Señor. En ti hemos puesto nuestra esperanza, Padre, en ti hemos puesto nuestro corazón, Señor. No tenemos otro lugar a donde ir y hoy venimos, Dios mío, a estudiar tu palabra, a conocer más de ti. Por favor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú en realidad, Padre, a través de tus palabras? Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Permite que este tiempo juntos enriquezca nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tengo algunas cosas que mostrarles. Como ya les acabo de mencionar, vamos a ver. Sí, miren, mi esposa ha estado cultivando desde hace 3 años unas orquídeas y bueno, y es algo a lo que se ha dedicado a hacer durante esta temporada. Pero saben, algo muy especial pasó durante esta cuarentena, y es que después de 3 años, algunas de estas orquídeas, y particularmente una, le dio fruto. Esta planta la tuvo ella más o menos como por 3 años, como les digo, y siempre estuvo así, sin ningún tipo de vástago o algo naciendo. Y yo la veía a ella conservándola y no le daba fruto. Estaba completamente sin alguna esperanza de dar alguna florecita. Pero durante esta cuarentena, particularmente hacia el inicio de este mes, todas las orquídeas le dieron flores. Todo empezó con unos pequeños vástagos y empezaron a salir. Y estas fotos están acá porque ella empezó a fotografiar, ¿no? Cada etapa hasta que iba saliendo, iba soliendo. Y este es el resultado de lo que ella tiene. Por acá ustedes ven unas otras orquídeas, y es el fruto o las flores.
son dos líneas, una por este lado y otra por el otro lado. Entonces es muy lindo porque te das cuenta de que no todos damos fruto, o no todas las flores dan fruto o flores al mismo tiempo. Unas se demoran más, a pesar de que todas son orquídeas, unas se demoran más y otras se demoran menos. Esta es una de las flores que ella tiene y me impresiona su belleza, pero hubo que esperar para ver esa belleza 3 años para ver un fruto de esta planta. Ahora, yo no sé cuánto tiempo estas flores más van a permanecer, pero yo ya veo que algunas ya se están muriendo, pero no han muerto del todo, y otras pequeños botones, no sé cómo se dice, botones se dice en Colombia, unos pequeños botones ya van saliendo, ya van asomando un poco. Eso quiere decir que la cosecha va a estar un poquito más larga. Bueno, el mensaje de esta mañana se llama permanece, y me van a entender un poco más, permanece. Y nuestra lectura inicial va a ser en el libro de Juan, y digo inicial porque vamos a visitar otros textos. Y lo primero que vamos a hacer es leer el versículo número 1. El versículo número 1 está ahí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este va a ser todo nuestro primer punto, y se van a dar cuenta de que esta simple frase es tan profunda para nosotros hoy. Saben que hay varias cosas que podemos sacar de aquí. La primera de ellas es una identificación, sin pasar por alto que esta es la 7ª vez que nuestro Señor Jesús dice que yo soy. Él se describe a sí mismo como la vid, y describe a nuestro Señor, nuestro Padre, como Dios nuestro labrador. Y el primer punto se titula así: unido a la vid verdadera. Y saben, cuando yo veo esta imagen, quizás para mí, quizás para todos ustedes, quienes, ¿hay alguien que cultivó uvas aquí en su tierra? No creo. ¿Tú, Benjamín? Benjamín es un labrador de frutas, de uvas. Bueno, de uvas, de piñas, de gallinas, porque también cultivaba por ahí unas gallinas. Pero no es la palabra, ¿no? Pero bueno, para nosotros quizás la imagen de la viña y el labrador pueda ser un poco distante, porque muchos de nosotros venimos de la ciudad, muchos de nosotros no crecimos en un ambiente de cultivos. Pero quiero que se imaginen por un segundo la audiencia original de este texto. La audiencia original de este texto eran judíos que estaban acostumbrados a la agricultura y a trabajar con los animales. Pero esta imagen de la vid y del labrador no es la primera vez que sucede en el texto de la palabra de Dios. Hay varias referencias en el Antiguo Testamento acerca de la vid y acerca del labrador. Y quiero llamar su atención a la afirmación que hace el Señor Jesús. Si Jesús afirma ser la vid verdadera o confiable, quiere decir que hay una vid que no es verdadera o confiable. Por supuesto que sí. La palabra verdadera acá se puede traducir también como confiable. La palabra es aletheia. Ahora, Jesús señala algo aquí que es trascendental para nuestro entendimiento de lo que resta. Y para responder esta pregunta tenemos que al menos leer una escritura más por allá en el Antiguo Testamento, para que juntos podamos entender lo que los judíos estaban entendiendo en ese momento. Así que les invito a que viajemos en el tiempo al Antiguo Testamento, particularmente más o menos en el año 740, donde Isaías está predicando y dice unas palabras que nos van a ayudar a entender esto que nuestro Señor Jesús está diciendo acá. Isaías capítulo número 5. Y vamos a leer solamente los 7 primeros versículos. ¿Ya llegaron allí, mis hermanos? Bien. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bueno, la perícopa o el trozo se llama el canto a la viña, y dice el versículo número 1. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña.
Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, ¿y por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. En el versículo número 7. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Esto es importante. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Wow, esta escritura es impresionante, porque quien está escuchando esto allá en el primer siglo, que es judío, inmediatamente viaja en el tiempo y empieza a pensar nuevamente en la viña que en aquel entonces era ¿quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la viña que el Señor plantó. Y hay algunas cosas muy particulares que señalan lo que el Señor ha venido haciendo. Dice la palabra de Dios que el Señor limpió, plantó. En algunos textos, de pronto ustedes lo leyeron, habla acerca de sacar las piedras. Ya lo hemos hablado quizás en otra oportunidad, que antes de, bueno, y es lo mismo que pasa hoy día, antes de sembrar uno tiene que limpiar el terreno, y en aquel entonces había que sacar las piedras de todo el terreno para dejarlo preparado para sembrar. El Señor hizo todo eso, no mandó a alguien que lo hiciera. Él mismo lo hizo. Él plantó su viña y no sacó cualquier cepa, sacó y plantó las mejores cepas. Construyó una torre que era como una pequeña choza, una construcción para tener algo de vigilancia, y también un lagar. Un lagar era el lugar donde se pisaban las uvas y se procesaba todo esto para que se tuviera el vino. Ahora, después de haber arreglado todo eso, el Señor espera un fruto, y lo que espera es frutos dulces, ¿verdad? Buenas uvas. Dios, mis hermanos, había hecho todo eso con el pueblo de Israel. Había cumplido su palabra. Dios cumplió su palabra en el Antiguo Testamento. Los sacó, los liberó, los limpió, preparó una buena tierra y luego los llevó hasta allá y arregló absolutamente todo. Y Dios está esperando ansioso. ¿Y ahora qué viene? Buenos frutos, ¿verdad? Vienen buenos frutos, pero lo que Él se siente en este momento, estoy hablando del año 740, es con las manos vacías. Y dice, yo hice todo, ¿qué no hice? Y me esforcé por hacer todo por ellos y ahora lo que yo recibo son uvas agrias. Entonces, Él toma una decisión bastante dura, y es abandonar su tierra, abandonar su viña, desolarla. Dos frutos son muy importantes, y esto es trascendental para nuestro entendimiento. Dios no estaba esperando grandes ofrendas. Dios no estaba esperando grandes sacrificios. La Biblia nos señala claramente lo que el Señor había venido a buscar. Y esas dos cosas eran justicia y rectitud. Simplemente una vida devota en obediencia al Creador. Eso es lo que Él estaba buscando. El resto de los sacrificios, de los ritos que están descritos allí en Levítico y un poquito en Éxodo, todo ese mobiliario y todas esas cosas en Deuteronomio eran simplemente medios a través de los cuales ellos adoraban a Dios. Pero lo que Dios estaba buscando era el corazón del individuo, el corazón de su pueblo, un corazón que lo obedeciera y viviera en rectitud. Sin embargo, este pueblo no reaccionó bien, y ya ustedes saben la cantidad de profetas que Él envió. Ni para ustedes ni para mí es un secreto que hasta el día de hoy conocemos como el pueblo escogido de Dios. ¿A quién? A Israel. Pero sucede algo. En este pasaje en particular, Jesús está diciendo algo que es muy importante.
Pensemos en el Antiguo Testamento. ¿Quién es la vid? Israel. Israel es la vid, es lo que acabamos de leer. Pero luego pasa algo muy raro. En Juan capítulo 15, versículo 1, ¿quién dice que es la vid? Jesús. Mis amigos y hermanos y hermanas, esto es una reinterpretación total de todo el Antiguo Testamento. Jesús se declara a sí mismo como la vid. ¿Y quién es Jesús? Bueno, antes de llegar a ese punto, tengo que contarles que Dios cumplió su palabra. Esto que ustedes leen aquí descrito, de que va a quitar las cercas, de que va a desolar su tierra. Cuando ustedes lean en la palabra de Dios de que no va a enviar lluvias, eso es una señal muy clara de maldición sobre la tierra, es decir, un abandono del Señor a esta circunstancia. Dios abandonó su tierra. Y en el año 585 más o menos, todo el pueblo de Judá es exiliado a Babilonia. Unos años más tarde luego regresan y luego hay 400 años de silencio, pero Dios sigue enviando y sigue enviando profetas, llamando a la gente, hasta que al final envía a su Hijo Jesús. Jesucristo es el cumplimiento total del Antiguo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías de que alguien iba a venir, que iba a ser el redentor de todo ese pueblo que no había servido, que no había cumplido las expectativas del Señor. Su Hijo Jesús se ve a sí mismo como la vid. Jesús dice: yo soy Israel. Imagínense esto es poderosísimo, porque lo que hace el Señor es converger hacia Él cualquier iniciativa de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Para que tú seas parte del pueblo de Dios, no tienes que convertirte en judío. Para que tú seas parte del pueblo de Dios, no tienes que nacer en un hogar cristiano. Para que tú seas parte del pueblo de Dios, tienes que ir hacia Jesús, porque Jesús es Israel. Jesús es la vid confiable o la vid verdadera. Esto es maravilloso y es consistente con los otros pasajes que nos muestran en Juan, porque en Juan nuestro Señor Jesús dice que Él es la puerta, que Él es el pan de vida, que Él es el camino hacia Dios. De cierta manera, Jesús está adelgazando la vía, el camino, donde todo el mundo era Israel, los extranjeros solamente tenían que circuncidarse y vivir entre el pueblo, someterse a la ley, y ya son judíos, pueblo de Dios. Dios dice: no, vamos a hacer algo diferente. Si alguien quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que ir hacia Jesucristo, tiene que ir hacia la vid. De manera, mis amigos y mis hermanos, la única manera de ser parte del pueblo de Dios es a través de Jesús. Es lo que nosotros leemos en estos textos. Jesús dice: yo soy la vid. Ninguno de ustedes está en obligación alguna de cumplir o buscar o anhelar la aprobación de ninguna persona, de ningún pastor, de ninguna iglesia. Su única expectativa debe ser buscar agradar a la vid y al labrador. Nosotros como pastores no somos quienes podamos la iglesia. Nosotros como líderes no somos los encargados de decir quién está y quién no está. Esa no es nuestra labor, porque nosotros somos simplemente ramas también. Juntos tenemos que levantar nuestros ojos y buscar a la vid. Y ahora vamos a entrar a algo que nos va a estremecer un poco. Si usted quiere ser parte de la vid, usted tiene que estar dispuesto a sujetarse a las condiciones de la vid. Y esto es impresionante, porque ahora ya no depende de nosotros, ahora depende totalmente de Jesús, totalmente de Dios. Y ahora la bendición continúa creciendo. ¿Por qué digo esto? Y es una bendición y también es algo muy desafiante, porque Dios dice que Él es el labrador. Y esto es maravilloso, porque el Dios que ama, el Dios que cuida, el Dios que planta, el Dios que vela por su pueblo, ese es el mismo Dios. Ese Dios que va hasta el final es el mismo que te va a cuidar a ti, que me va a cuidar a mí. Eso es fantástico. Tenemos la garantía de tener un Dios lleno de fidelidad, lleno de amor por cada uno de nosotros. Pero también es un desafío, porque ese mismo Dios que ama
también es un Dios que es fuego consumidor y que va a cortar y va a podar y va a quitar lo que Él considere necesario, con mucha gracia, porque como se dan cuenta, así como lo hizo Él con su pueblo santo, lo hará también con nosotros. Él va a hacer todo lo que sea necesario por el bien de su viña, todo lo que sea necesario por nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesús. ¿No les parece animante esto? Para mí es esperanzador. Cuando yo leo que en Jesús tengo todo, me libera tanto de perseguir lo que otros piensan, de agradar a los demás hombres. Pienso en que todo lo tengo en Él. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que pertenezcas o no pertenezcas a un grupo determinado de creyentes, Dios siempre va a estar contigo. Nunca vas a estar solo. Jesús va a estar contigo porque tú vas a estar conectado a la vid. Ahora nuestro trabajo es lo que viene, y ese es nuestro segundo punto: permanecer en Jesús. Y volvamos ahora, mis amigos, mis hermanos, volvamos ahora a Juan, al capítulo número 15, y leamos los versículos 2 al 8, y me van a entender un poco acerca de esto. Pero no olviden lo primero es que necesitamos reconocer quién es la vid verdadera, quién es el labrador. Eso es lo más importante, esa reinterpretación en un solo versículo de buena parte del Antiguo Testamento. Ahora miren lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo número 2. Gracias, Johan. Dice la palabra de Dios: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Creo que esto es muy claro para todos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Saben, este texto nos señala muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y podríamos hacer un estudio bastante extenso que nos llevaría no solamente una semana, nos tomaría mucho tiempo porque hay muchísimas cosas. Pero yo quiero llamar su atención a tres cosas esenciales. Lo primero que quiero decirles es que hay tres palabras que se repiten continuamente acá. La primera de ellas es permanecer. Particularmente es un verbo en griego que es el verbo meno, que significa habitar o residir o permanecer. Eso es la primera palabra que se repite muchas veces. Otra palabra es fruto y otra palabra es ramas. Tres cosas voy a anotar de eso. La primera de ellas: necesitas ser limpiado. Si ustedes se dan cuenta, eso está en el versículo número 3. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes ya han sido limpiados por la palabra que yo les he dado. Esto aparece en otro capítulo también un poco más adelante. Pero esto nos señala algo, mis amigos, y es que esto señala una labor pasiva, es decir, algo que tú tienes que recibir. Vivimos en un mundo extremadamente individual, donde se cree que el individuo puede establecer cualquier cosa o puede hacer cualquier cosa por méritos de sus esfuerzos, ¿cierto? Si tú quieres tener una casa, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, ahorrar o tener una gran oportunidad y tenerla. ¿Quieres estudiar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Qué tienes que hacer? Todo lo podemos hacer con nuestros esfuerzos.
Creemos y podemos creerlo porque es el mundo en el que vivimos, que a fuerza de trabajo, a fuerza de sacrificio, podemos alcanzar muchas cosas. Y de cierta manera podríamos llegar a pensar que con Dios funciona de la misma manera, que podemos ganar el favor divino con nuestras cosas o con nuestros esfuerzos. No hay nada ni nadie que pueda hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Estamos completamente con las manos vacías. Nadie puede hacer nada para agradar a Dios o para, en este caso, ser insertado en el reino de Dios. Nadie puede insertar a nadie en la vid, porque el único que puede hacer eso, ¿quién es? Jesús y el labrador. De manera que no es que alguien pueda decirle a otra persona, no, ya tú no eres parte del reino. Él no tiene ese poder. El único que puede hacer eso es Jesús, el labrador, nadie más. Esto nos lleva a pensar en algo. Nuestro deseo, nuestra expectativa debe ser conocer cuáles son las demandas de ese Jesús que es la vida, el nuevo Israel. ¿Cuáles son las demandas de ese labrador que está cuidando de la tierra, cuidando de la planta para permanecer unido? Tú y yo tenemos que ser limpios por su palabra. Es algo que nosotros recibimos, no hacemos, no podemos hacer nada, solamente podemos aceptarlo o no aceptarlo, aceptar su palabra o no aceptarla. Y ahora, ¿qué significa eso de su palabra y qué significa eso de permanecer? Miren, quiero notar algo para ustedes, está en el versículo 4 y 5. Y es la segunda cosa que quiero notar de este fragmento. Y es que juntos el Señor nos llama a permanecer. El versículo 4 y el versículo 5 son casi exactamente iguales, palabra por palabra. Casi, no digo completamente iguales, pero son casi completamente iguales, palabra por palabra. Y lo que dice ese texto es sencillamente que tú y yo tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es una relación de dos vías. De Él en nosotros y de nosotros en Él. No hay manera de decir que estamos bien con Dios si Él no permanece en nosotros y nosotros no permanecemos en Él. Jesús señala aquí algo muy importante. Comunión. Relación personal. Tú y yo necesitamos una relación personal con Dios. Tú y yo necesitamos una relación personal con el Cristo. Amén. Hacia eso tenemos que apuntar, hacia una relación que debes cultivar, hacia una relación que debes atesorar, a una relación que debes proteger. Lo más importante que tú tienes en esta vida, y perdóname que sea así de ortodoxo, no son tus hijos. Ni tampoco son tus padres, ni tampoco es tu esposa o tu esposo. Lo más importante que tú tienes en la vida es tu relación con Dios, porque Él es el que te va a transformar, el que te va a aliviar, el que va a estar contigo desde que naces hasta que mueres. Es la única compañía fiel que tú tienes para siempre. Por eso es tan importante que tú y yo cultivemos nuestra relación con Dios. Sin una relación con Dios personal y bidireccional, no hay manera de estar bien con Dios. ¿Esto qué nos señala? Que nadie puede poner sus propias condiciones. Y eso nos lleva a la tercera parte. Pero antes de esa parte, quiero decirles algo. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana sin Jesús. No podemos ser rectos, no podemos ser amorosos, no podemos ser honestos, no podemos ser morales, no podemos vencer nuestros pecados, nuestras tentaciones, no podemos ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, si no tenemos a Dios en nuestras vidas. No podemos dar frutos, no podemos producir aquello que el Señor quiere si Él no está con nosotros. Por eso, juntos tenemos que pensar en dos cosas. Número 1, comunión, y número 2, permanencia. Una planta como la que les mostré de mi esposa, que es regada cada 6 meses, tiene bajas posibilidades de vivir. Solamente las plantas parásitas que se cuelgan por ahí de un árbol o una maleza pueden sobrevivir.
Es muy difícil que su relación con Dios prospere si no la cultiva. Es muy difícil que crezca en su conocimiento del Creador si espera solamente al domingo para leer la Biblia, para orar. Si esperas solamente hasta la situación crítica para buscar del Creador, ¿cómo vas a crecer en tu fe? ¿Cómo vas a alimentar la comunión con Dios? El Señor nos dice, sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Lo necesitamos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Ahora, por último, en este trozo, quiero pedirte algo muy importante, que reconozcas quién eres tú. Y Jesús dice algo muy claro en el versículo número 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Quién es la vid? ¿Y quiénes son las ramas? ¿Y quién es el labrador? Dios. Miren, esto nos señala una muy clara descripción de la situación. Nosotros no somos la vid, nosotros no somos el labrador tampoco, nosotros somos las ramas. Y la vid puede sobrevivir sin ramas, pero la rama no puede sobrevivir sin la vid. Aunque nosotros somos importantes, aunque tú eres importante, ninguno de nosotros acá es indispensable en el reino de Dios. Si un día tú decides abandonar por completo tu fe, el reino va a seguir y la vid va a seguir creciendo y nuevas personas serán siendo injertadas, pero tú serás apartado porque tú mismo te apartaste, de acuerdo a esta imagen. Ahora, en este mundo estamos también acostumbrados a poner nuestras condiciones. Y me refiero a esto en todos los aspectos. Y esto ha crecido particularmente en la parte comercial a este lado del mundo. Si tú compras algo por internet y no te gusta, ¿qué haces con él? Lo devuelves. No me gustó. Bueno, ni siquiera tienes que decir por qué no te gustó. Simplemente lo devuelves. Si algo te lo pones nuevo y no te queda, ¿qué haces? Lo devuelves o lo abandonas por siempre en el armario. Por eso algunas damas, y digo personalmente las damas, aunque los caballeros también, deben tener una colección de cosas que se pusieron una vez y jamás se pusieron más. ¿Por qué? Bueno, es que no me queda, no me gusta el color, no sale con mi piel. Estos zapatos no salen con mis uñas, entonces los voy a dejar ahí. Y por allá en el año bisiesto, cuando hacen alguna campaña, sacan todas esas cosas y dicen, bueno, acá está mi regalo. Pero realmente nosotros ponemos nuestras condiciones. Nosotros decimos, si llegamos a una comida rápida y falta algo aquí, esperamos que nos den una retribución porque algo no estuvo bien. Podemos pensar que con Dios es igual, que podemos ponerle condiciones al Creador, que podemos decirle a Dios, Dios mío, yo te voy a buscar cuando yo quiera. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Yo busco a Dios cuando tenga tiempo. Yo leo la Biblia cuando me provoque. Yo tengo mi propio Dios. Amigos, eso no existe. No hay tal. Eso es un engaño, una falacia, un espejismo. Nosotros no podemos poner condiciones de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros somos ¿qué? Ramas, solamente somos ramas. Y hemos sido injertados con la ayuda, con el favor de Dios en la vid. Pero no somos quienes podemos poner las condiciones. Quien pone las condiciones es el Creador y es la vid. De manera que tú no puedes amar a Dios a tu manera, porque esa cosa no existe. De pronto, no solamente no estás amando a Dios a tu manera, de pronto ni siquiera estás conectado a la vid. Hoy juntos tenemos que entender quién es quién acá. Y esto nos debe llenar de alegría porque nos quita responsabilidad. Tenemos que renunciar a ser los labradores. Tenemos que renunciar a ser los que tenemos el control. Tenemos que renunciar a todas estas cosas y simplemente disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas y dar fruto y disfrutar y gozar. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Ese buen labrador que corta, abona, limpia y echa al fuego también nos ama entrañablemente. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué más necesitamos que ese buen Dios? ¿Saben? Algo más pasó con mi esposa y su aventura con las plantas. Alguien, no sé quién fue, le dio un consejo a mi esposa. Mira,
para que tus plantas crezcan más, para que crezcan sanas y con mucha fuerza y mucha vitalidad. No sé quién es ese alguien, si fue un video o fue un artículo o alguien la llamó. Ella comenta esto con varias personas y dijo: mira, tienes que hacer una mezcla de esto y esto y esto y vinagre. Lo revuelves y se lo echas a la planta y vas a ver cómo se va a poner de bonita. Claro, quedó linda para hacer un barbecue, una carne asada. La pobre planta quedó completamente seca. Ese consejo quedó en el traste. La planta se murió, se secó porque esa mezcla no servía. Ahora les voy a dar un consejo personal que no me están pidiendo. Jamás le echen vinagre a sus plantas, porque se va a morir. Esa es la diferencia. Bueno, pero ha tenido otras buenas experiencias. También a través de la experiencia ella ha estado podando, mirando, observando cómo sus plantas crecen. Y una de las cosas que me contó es que a veces cuando la rama está verde hay esperanza de fruto. Pero cuando la rama empieza a cambiar su color, ya no hay nada que hacer. Entonces ella le corta para que esa pequeña rama no consuma los recursos que pueden servir para otra rama y crece. Hay una diferencia muy grande entre la experiencia de mi esposa y la experiencia de Dios. Dios es un experto. Dios es experto haciendo lo que debe hacer. Dios es experto podando vidas. Dios es experto haciendo lo que nosotros no sabemos hacer. Y como ese buen Dios es experto, muy seguramente va a dejar que pasemos por momentos de dificultad, momentos de angustia, momentos de soledad, momentos de sequía. Quizás algunos de nosotros no demos fruto en 3 años como las orquídeas de mi esposa. Quizás algunos de nosotros lo que necesitamos, bueno, no creo que la medida del vinagre sea útil para ustedes, pero quizás algunos de nosotros necesitamos algo de disciplina. Bueno, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar, pero tú y yo podemos tener la certeza de que Él nos ama y va a buscar lo mejor para nosotros. Pero tú debes estar ahí fiel. Y en lugar de renunciar y bajar los brazos y desanimarte en los momentos difíciles, quizás debas aún más levantar los ojos y pedirle: Dios mío, señálame. ¿Qué es lo que de mi vida no te agrada, para cortarlo yo también, para ser parte de la solución y no ser parte del problema? Finalmente, y con esto terminamos, en los versículos número 9 al 17. Y este trozo es hermoso porque nos dice particularmente qué debemos hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo número 9: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Imagínense ese amor tan grande. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría, así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se le he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Han escuchado esto antes? Miren, este texto es fantástico porque señala algo muy claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y lo que debemos hacer es que amarnos los unos a los otros. Si alguien se pregunta, bueno, ¿y qué significa permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué significa permanecer en su amor? Allí está la respuesta. Permanecer en su amor es obedecer su palabra. Si tú quieres permanecer en Cristo, tienes que escuchar su palabra y ponerla en práctica, obedecerla.
¿A qué se referirá el Señor con los frutos? Bueno, hay muchas interpretaciones de esto y muchas de ellas vienen después de la escritura del Evangelio de Juan. Algunos podríamos pensar en los frutos del Espíritu Santo y es una interpretación muy válida. Algunos podríamos pensar en hacer discípulos de todas las naciones y es una interpretación muy válida. Pero en este momento particular en esta historia, a estos judíos, aun cuando el Señor no ha sido glorificado, seguramente la primera idea que viene a su mente, la audiencia original, está pensando en justicia, rectitud y devoción. Algo que aquellos primeros ancestros habían abandonado por completo. Este pasaje nos pone en una situación difícil a algunos de nosotros, porque nos obliga a vivir en amor unos con otros. No podemos vivir en amor aislados en nuestra casa. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que necesitamos pertenecer a una comunidad cristiana? Sí. Tenemos que vivir unidos a un grupo de creyentes. Tenemos que practicar el amor con otras personas. Y ese amor quizás nos va a doler. Porque, ¿qué amor no duele? ¿Quién no ha sentido el dolor de amar a otra persona? Ustedes que tienen hijos o que tienen esposa, esposo, saben que amar a otra persona duele. Bueno, el Señor está esperando que amemos a otro. Y eso requiere que salgamos de la comodidad de nuestras casas, de la comodidad de nuestros televisores y salgamos a amar a otra persona. Eso es una situación incómoda en la que el Señor nos pone. Y número 2, Él mismo nos ayuda a entender qué significa eso de pedir cualquier cosa y recibir. Esto es una condición la que el Señor está colocando. Si tú dices que permaneces, entonces puedes pedir. Porque alguien que está conectado al Señor va a recibir todo lo que necesite. Pero algunos quieren pedir y pedir y pedir y no permanecer. Quieren pedir, Dios mío, dame, 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 dame. Bueno, y conéctate, no gracias. Ámame, no gracias. Escucha mi palabra, no gracias, pero dame. No hay tal cosa. Así que hoy, amigos y hermanos, espero que la palabra de Dios les llame a sus corazones a 3 cosas. Y ese ha sido el objetivo de este mensaje. Número 1, a que busquen la vid, a que busquen a Jesús. Pero si alguno de ustedes dice, bueno, ya vivo con Jesús, ya tengo una relación con Dios, bueno, permanece en la vid. Y número 3, obedece la vid. Amén. Vamos a terminar con una oración y le vamos a dar gracias a nuestro Creador por este día que nos ha dado y por el privilegio que ustedes y yo tenemos de tener el corazón dispuesto para escuchar su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque sin importar nuestros orígenes, nuestra nacionalidad, Padre, nuestra vida, los errores que cometimos en el pasado, Señor, sin importar nuestras riquezas ni nuestra educación, sin importar la familia de la que somos o los medios económicos que tenemos. Señor, tú nos miras con misericordia y nos llamas a cada uno de nosotros a acercarnos a la vid. Padre, por favor, ablanda nuestros corazones, danos corazones nuevos para no ser como aquellos que ignoraron tu palabra tantos años y terminaron destruidos. Dios mío, permítenos volver nuestros ojos a la cruz, a aquel a quien tú has enviado como único Salvador de este mundo, la única puerta, la única vid. Permítenos volver nuestro corazón a ti. Y si algunos de nosotros, Padre, ya iniciamos un caminar contigo, Padre, por favor, fortalece nuestras rodillas, fortalece nuestras manos cansadas, Dios mío. Fortalécenos si estamos en tiempo de sequía. Fortalécenos, por favor, Señor, si nos estás permitiendo ser podados, Dios, para no perder nuestra fe, no dejar que nuestra fe se apague, sino que podamos permanecer en ti, Señor, que eres el único que nos puede suplir todo lo que necesitamos. Dios mío, ayúdanos a amar a otros, porque es muy difícil, Padre, pero tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes continuar tu transformación. Gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos y hermanas, gracias por todos los que nos ven, Señor. Bendícenos a cada uno donde estemos, Dios mío, y guíanos, Dios mío, con tu Santo Espíritu hacia ti.
Te amamos y te oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber venido en esta mañana. Espero con el favor de nuestro Creador que nos podamos ver la próxima semana. Y allá el miércoles les invito a que nos conectemos juntos y compartamos también la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Que Dios los bendiga. Feliz semana para cada uno de ustedes.